Yo es que pensaba que iba a dar una charla en una salita pequeña, lo típico, ¿no? Una tele que no va, un ordenador ahí un poco viejo. No esto, parece que voy a recitar Hamlet. Bueno, pues primero gracias a la Universidad Popular por contar conmigo para esto. La verdad es que a mí es un tema que me hace mucha ilusión exponer. He trabajado varios años en este tema, pues en másteres, haciendo proposiciones de programas, ¿vale? Y me hace mucha ilusión exponerlo, además, sobre todo en mi casa, que es Albacete. Vale, entonces, bueno, yo soy Emma, por si no ha quedado claro. Y eso, pues vamos a ver un poco. Vale, cuando hablamos de envejecimiento, ¿vale? Tenemos que tener en cuenta que es un dato que se sabe mucho, pero que en España tenemos una población mayoritariamente envejecida, ¿vale? Es decir, que la mayoría o el porcentaje de gente que tiene más de 65 años empieza a ser más alto que la gente más joven, por ejemplo, ¿no? Y empiezan a haber, pues eso, un proceso más de envejecimiento que de natalidad, ¿vale? Entonces, por ejemplo, los datos de 2021 reflejan que el 21% de la población tenía más de 65 años, frente, por ejemplo, al 16% que era en 2001, ¿vale? O sea que en 20 años la cosa cambia bastante. ¿Eso qué quiere decir? Que vivimos más tiempo, ¿vale? Vivimos más años, porque se ha alargado la longevidad, se ha alargado también la esperanza de vida. Pero también nos plantea el reto de si esa esperanza de vida implica también mayor calidad de vida. Es decir, se plantea el objetivo de que sí, vivimos más, pero tenemos que también vivir mejor, por lo menos vivir bien, ¿vale? Entonces, por eso muchas veces se habla de que hay un objetivo de envejecimiento activo y saludable, ¿vale? Buscando la salud, ¿vale? Entonces, cuando hablamos de envejecer, yo ahí sí que es verdad que tengo un poco mis reticencias, porque hablamos de un proceso que normalmente la literatura científica suele aproximar a los 65 años, ¿vale? Sí que es verdad que no hay un consenso claro. Hay algunos científicos, por ejemplo, que dicen que es una etapa, otros dicen que es un conjunto de subetapas, es decir, no hay tampoco un inicio y un final. Lo que sí que está claro, y yo dejo también un poco de espacio a la crítica en este apartado, ¿vale? Que sí que es verdad que en muchos países la edad donde empieza la vejez coincide también con la edad de jubilación. Y eso tiene también que ver en que muchos sistemas muchas sociedades se basan en un sistema de producción, ¿vale? Y parece que cuando ya nos dejas de ser útil, ¿vale? O ya nos dejas de ser útil para producir, pues llega la jubilación. Y entonces ahí ya te apartamos, ¿no? Un poco, ¿vale? Entonces, a eso, sumado también a que el modelo de sociedad es un modelo enfocado sobre todo a la juventud, ¿vale? Pues da lugar a que se produzca el edadismo. ¿Alguna vez habéis escuchado esta palabra? Sí, ¿verdad? Vale, para quien no lo haya escuchado, es como cuando hay como cuando hay un tipo de... Cuando se aparta a una persona solo por la edad que tiene, ¿vale? Es decir, se marginan algunos estratos sociales solo pues por la edad que tienen, o se creen algunas ideas o algunos mitos o algunas creencias que son erróneas de que algunas personas solo por su edad no pueden realizar determinadas actividades, ¿vale? Entonces, ¿el edadismo en la sexualidad creéis que está presente o que no? ¿Verdad? Hay mucho edadismo en la sexualidad, ¿vale? Entonces, cuando hablamos de un modelo de envejecimiento activo, no se piensa en un modelo de, pues vamos a desarrollar, pues yo qué sé, pues planes en la fundación tal para que la gente mayor esté allí y aprenda a utilizar un ordenador o para que hagan ganchillo y no molesten. No, cuando hablamos de envejecimiento activo estamos hablando de un modelo de sociedad nuevo, ¿vale? De un modelo en el que el objetivo es que los mayores se desarrollen de manera individual y de manera colectiva. Es decir, un modelo buscando también la independencia y el crecimiento personal y que esto vaya sumado a una mayor calidad de vida, ¿vale? En el envejecimiento activo, pues se implican varios factores, ¿vale? Uno de ellos pues es a nivel social. A nivel social, que se busca que las personas mayores tengan más relaciones y de mayor calidad. Evitar muchas veces esa soledad, que ya hay algunos organismos, la OMS ya lo ha empezado a decir también, que habla de una especie de pandemia mundial que es la soledad. Y de hecho, en algunos países empiezan a tener ministerio de la soledad, ¿vale? Sí que es verdad que aquí en España está en auge y cada vez están saliendo más cifras, pero bueno, en otros países, por ejemplo, de la Unión Europea, las cifras son mucho más alarmantes, ¿vale? Entonces,
Lo que se busca también es que esas personas mayores se puedan incorporar a la sociedad, ¿vale? Que no queden como apartadas. A nivel físico, pues también se busca mejorar un poco la condición física con el objetivo de retrasar, ¿vale? los posibles efectos de la vejez que puedan aparecer. Es decir, buscando también la salud, buscando unos hábitos de vida más saludables. Y luego además también a nivel psicológico también se busca mediante el envejecimiento activo pues que haya sobre todo una mejora o un trabajo de las capacidades cognitivas, ¿vale? Que a ese nivel que la vejez del cerebro pueda llegar más tarde, ¿vale? Una mejora también de la salud mental. Por ejemplo, en personas mayores, una de las mayores afecciones en cuanto a salud mental no tiene que ver con desarrollar Parkinson o demencia, sino que tiene que ver con la depresión. El problema es que la depresión en las personas mayores es muy difícil de diagnosticar. ¿Por qué? Porque muchas veces no es como en una persona más joven, que se nota que la persona pues sale menos, está más apática, se relaciona menos, sino que suelen estar más cabreados, tienen que ir más con la apatía de no querer relacionarse con los demás, pero no con la de ganas, sino como desde el cabreo. Entonces, sí que suele ser un poco como el pilotito rojo que alerta de que algo no está yendo del todo bien, ¿vale? Luego también aumentar el sentimiento de valía personal, ¿vale? Es decir, no porque llegue la vejez ya me tengo que centrar en cualquier otra cosa que no sea, no, sino que podemos seguir desarrollándonos como personas, ¿vale? A lo que conlleva también motivar el crecimiento personal, ¿vale? Entonces, todo esto, ¿vale? ¿Dónde creéis que iría la sexualidad? En los tres sitios, ¿verdad? Yo estaba ahí como, cuando estaba haciendo la presentación, estaba como, ¿y dónde lo pongo yo? ¿Y ahora qué hago? ¿Vale? Pero sí que es verdad que tanto a nivel social como físico como psicológico la sexualidad influye, ¿vale? Entonces, la sexualidad, como antes ha dicho Javier, es un aspecto central de la vida de las personas, desde que nacemos hasta que morimos. Eso es así, es decir, nuestro desarrollo físico tiene que ver con la sexualidad, nuestro desarrollo social también tiene que ver con la sexualidad, comprende nuestra orientación, nuestra identidad, cómo nos sentimos, cómo nos expresamos, ¿vale? Aparte de el erotismo, el placer, todas estas cosas, ¿vale? Entonces, lo que se ha visto también es que a mejor calidad de vida sexual, mayor bienestar vital, y a mayor bienestar vital, mayor calidad de vida. Por lo tanto, ¿contribuye o no contribuye una buena salud sexual a la mejora de la calidad de vida y al envejecimiento activo? Contribuye, ¿verdad? Entonces, en lo que se trabaja un poco es ya no tanto en que se hagan programas, sino en que haya por lo menos visibilidad y concienciación, ¿vale? Entonces, es una etapa nueva, con muchos cambios, vamos a ir viéndolos, hay cambios físicos, hay cambios psicológicos, hay cambios sociales y hay que hacer nuevos enfoques en el tratamiento, pero no en un tratamiento clínico, ¿vale? Sino en el cómo tratamos o cómo hablamos de la sexualidad en esta etapa de la vida, ¿vale? Entonces hace falta derribar muchos mitos, acabar con creencias erróneas, hace falta que las personas que tienen la capacidad ayuden, acompañen y guíen a quien necesita esa ayuda, ¿vale? No hay que minimizar un problema, no hay que ir diciendo, no, como achaques de la edad, ¿no? ¿Vale? Entonces ya hay que hacerlo también desde un abordaje multidisciplinar. Y todo esto se suma a que no es solo un trabajo. Por ejemplo, cuando estaba haciendo la charla en casa, estaba pensando, ¿qué gente irá, no? Que me imaginaba un poco la media edad de gente que vendría, pero sí que es verdad que he hecho muchas veces en falta gente más joven, porque al final no es algo de lo que solo os tengáis que preocupar las personas mayores, sino que también nos tenemos que preocupar las personas que vamos a envejecer en algún momento y a nivel social es algo que necesitamos cambiar, ¿vale? Porque al final estamos en la sociedad y si no es mi vecino va a ser mi padre o va a ser mi madre o va a ser un amigo. Al final, todo eso no es lo que nos rodea, ¿vale? Entonces, es necesario ir desarrollando un poco estas ideas e ir implantándolas, sobre todo para que se tenga una visión más positivista de la sexualidad. Vale, cuando hablamos de la sexualidad en la vejez, sí que es verdad que influyen varios factores. Más o menos os hago como un muy breve resumen. Si me quieren invitar otro año a hablar sobre los factores. Vale, pero vamos, factores que dificultan el desarrollo o la continuidad de la vida sexual en las personas mayores. Uno estarían los socioculturales, otro por otro lado serían los sanitarios, que entrarían dentro de los socioculturales, pero creo que es un apartado importante a tener en cuenta, ¿vale? Y otros serían los personales,
¿vale? Los personales lo he dejado lo último porque es un poco como el que más abarca. Entonces, cuando hablamos de factores sociales y culturales, ¿dónde está el problema? En que hay muchas creencias que impiden, pues eso, ese correcto desarrollo de la sexualidad, ¿vale? Entonces, esas creencias pueden estar a nivel individual o a nivel social, porque parece que no, pero como individuos que crecen y se crean unas ideas en un contexto, tenemos también unas ideas, ¿vale? Entonces, las creencias internas, debido al contexto en el que nos hemos criado, porque no hay que olvidar tampoco de dónde venimos, que la educación con el paso de los años sí que es verdad que va cambiando, pero ¿a vosotros os hablaron de, por ejemplo, de sexualidad en el colegio? ¿Y en casa? ¿Qué se decía en casa de la sexualidad? ¿Para qué se tenía de sexo? ¿El qué? Para tener hijos, ¿verdad? Nada más. O sea que muchas veces es eso, no hay que olvidar tampoco el bagaje que tenemos y que no son creencias que de repente aparezcan, ¿no? Sino que, pues oye, están ahí y ¿cómo se combaten las creencias erróneas? Pues con información veraz, ¿vale? Entonces, cuando hablamos de factores socioculturales individuales, ¿vale? Pues hablamos de ciertas creencias o de ciertas ideas limitantes que se han plantado ahí como una semillita y han echado raíces, ¿vale? Entonces, por un lado está lo que estábamos hablando, la asociación con la reproducción. Ahora ya esa idea está cambiando bastante, pero no es tanto el mantener sexo para reproducirse, sino el mantener sexo en edad fértil. ¿Quién de vosotros aquí no ha oído alguna vez la frase de, bueno, si yo ya va lo que tengo que hacer, o yo a mí ya se me cerró el grifo, o yo ya eso ni me fijo? Yo en consulta es algo que escucho mucho, ¿eh? ¿Vale? ¿Por qué? Porque asociamos muchas veces que cuando estamos en edad fértil sí que podemos mantener relaciones sexuales. Una vez que llega la menopausia o dejamos de tener, por ejemplo, pareja, ya parece que no, eso no tiene nada que ver conmigo, ¿vale? Luego también eso que implica la falta de cuidados. La falta de cuidados en cuanto a salud se refiere. ¿Por qué pongo esto? Porque aunque no es un dato que se dé mucho, sí que es verdad que a partir de los 60, 70 años, el índice de personas que sufren infecciones de transmisión sexual aumenta considerablemente, ¿vale? ¿Por qué creéis que es eso? Por falta de propios cuidados médicos. ¿Pensáis que la gente mayor utiliza preservativo o no? Muy poquito, ¿verdad? Entonces sí que es verdad que hay ahí un aumento de, pues eso, de infecciones de transmisión sexual. El número, por ejemplo, de personas que se infectan, por ejemplo, de VIH crecen también pues algunas afecciones como, por ejemplo, el virus del papiloma humano, que puede derivar en cáncer de cuello de útero. O sea que no es solo una cuestión de, bueno, como a mí ya no me funciona la pistola, ¿para qué me voy a cubrir? No, es una cuestión de salud, ¿vale? Luego os he puesto lo de cierre de puertas porque, lo que os he dicho antes, muchas mujeres dicen, bueno, como yo ya no tengo nada que hacer, yo ya ni me preocupo, ¿vale? Entonces, bueno, entre esas dos ideas va muchas veces la creencia general de que tiene que ver la sexualidad conmigo como persona mayor, ¿vale? Luego también, otra de las ideas, la idea del romanticismo. Esto es algo que se critica mucho. La idea de un amor perfecto, ¿no? De un amor para siempre. ¿Qué conlleva eso? Que cuando uno de los dos fallece, ¿qué pasa? ¿Creéis que la persona que se queda viuda busca pareja o no? No suele ser lo común. Bueno, ahora gracias a Ramón García, sí. Ahora sí, hombre. Yo ya he visto a 3 o 4 vecinos míos ahí en el programa. Pero bueno, sí que es verdad, a mí, por ejemplo, ese programa me gusta mucho verlo porque digo, mira que qué bien, ¿no?, que se fomente un poco esto, pero no sé si alguno conocerá o tendrá conocimiento de un caso cercano, ¿no?, lo típico de uno de los dos fallece y la otra persona se queda viuda. Pues oye, pues por lo que sea, yo qué sé, a los 6 meses, al año, a los 2 años, conoce a otra persona y los hijos de morros, ¿no? O, oye, que te lo quiero presentar, yo no lo quiero conocer, ¿cómo te lo vas a traer? ¿Qué le digo yo a mis hijos? ¿Vale? O sea, es decir, como esas trabas que al final también son un poco, ¿cómo decir?
como fallo un poco en la comprensión de que, oye, pues al final no tienen que ser felices para siempre y que al final el para siempre, por ley de vida, tiene un final. Entonces, muy raro es cuando fallecen los dos a la vez, ¿vale? Pero y como esto no son los amantes de Teruel, pues siempre suele haber una persona que enviuda, o por ejemplo también el caso de personas que están solteras. Yo me acuerdo, ahora ya no porque no voy tanto al pueblo, pero yo me acuerdo cuando iba al pueblo con mi abuela que me decía, mira, ese está soltero, ¿eh? Por la puerta de la casa de ese no pases. A mí me daba un miedo, el pobre señor, digo, ¿qué va a hacer? Y luego era un señor, pues nada, normal, pasa que, ¿vale? Pero bueno, esa idea un poco, que ahora sí que es verdad que la gente joven está como deconstruyendo un poco, ¿no? Como rompiendo con el amor romántico, pero eso son cosas que también nos afectan a nosotros. Yo hablo en general como si tuviera 70 años, pero porque a mí me gusta mucho hablar en plural. ¿Vale? Luego también hablamos de una heterosexualidad predominante, ¿vale? Damos por hecho de que todas las personas mayores que conocemos, o nosotros mismos, vamos a ser heterosexuales, ¿vale? Hace poco, por ejemplo, por el barrio donde yo vivo, que es Franciscanos, me contó mi madre, a modo cotilleo, pero me pareció muy curioso, que una pareja que vivía me dijo, ¿te acuerdas de ese matrimonio que iba? Y yo dije, sí, y me dijo, pues me enteré hace poco que no, que es que él era, el lenguaje de mi madre, ¿vale? Que es que él era bujarrilla y ella, pues, le gustaba el bacalao. Pero se casaron para que no aparentar cosas raras, pero cada uno ha hecho su vida. ¿Os suena esta historia? Es conocida, ¿verdad? ¿Cuántas personas mayores que se declaren abiertamente homosexuales conocéis? Muy poquitas, ¿no? Alguna, a lo mejor algún primo de un vecino, de un amigo del pueblo que vivió en Madrid, pero es muy raro. Claro, esto también se plantea como un reto, ¿vale? Porque de cara al futuro, que ya hay más gente cada vez saliendo del armario, ¿qué va a pasar también en un futuro con estas personas, ¿no? Quiero decir, en Sudamérica, por ejemplo, sí que están ya saliendo casos, y en Estados Unidos sobre todo, de ya las primeras residencias que se dicen residencias LGTBI, ¿vale? Porque sí que es verdad que ya con esa perspectiva buscan también un espacio más seguro, pero no suele ser la idea predominante, ¿vale? Y mucho menos plantearte, pues imagínate, plantearte que conoces a alguien que es de tu mismo sexo y oye, a lo mejor te hace un poco de tilín, pero ¿de dónde voy a, con los años que tengo, a probar nada? ¿Vale? Y luego también coitocentrismo y el varón como centro de la relación, ¿vale? ¿Eso qué quiere decir? Que muchas veces la idea asociada que tenemos del sexo es que aquí quien parte del bacalao es que tiene pene. Es decir, mete y saca y si no, no quiero nada más, ¿vale? Y yo eso, por ejemplo, en consulta, cuando me viene algún paciente o alguna pareja con este problema, pues sí es algo que me cuesta desmontar un poquitín. Me acuerdo que tenía un hombre súper majo, el hombre sigue vivo, lo que pasa es que ya no viene, pero lo he dicho en pasado, pero sigue vivo, que era súper majo y venía con la mujer y decía la mujer, ay, hija mía, pues si es que si no le funciona la churra, ¿ahora qué vamos a hacer? Y digo, madre, pues anda que no hay cosas para hacer, por Dios. ¿Vale? Pero esto lo vamos a ir viendo, que eso también limita mucho la visión del sexo, limita mucho lo que creemos que es mantener relaciones sexuales, ¿vale? Limita mucho además y crea sobre todo mucha presión en una única persona, que es el hombre normalmente, ¿vale? Luego también los factores sociales. ¿Qué creencias normalmente se tienen asociadas a la vejez? ¿Qué tipo de creencias suele haber? ¿El qué? La religión, que son personas, por ejemplo, ¿cómo pensáis que la gente joven cree que son los mayores? ¿Creéis que piensan que son personas rápidas, hábiles, activas? La mayoría piensa que son invisibles. La mayoría, eso sí que es verdad, la mayoría piensa también que son invisibles. En un estudio que hicieron en 2019, evaluaron en Barcelona a unos 3 o 5 institutos y vieron que los chavales lo que pensaban de la gente mayor era que no tenía reflejos, que era gente muy pasiva, que es mejor gente a la que no molestar, ¿vale? Que es gente lenta, que es un periodo de involución. Había niños, por ejemplo, niños pequeños que, por ejemplo, decían que está la gente mala, está enferma. Se asocia directamente a la enfermedad, ¿vale? Y al final, esas ideas, sí que es verdad que conforme vamos creciendo las vamos minimizando un poco, pero bueno, al final esas ideas están ahí, ¿no? Lo típico de
Pues imaginaros, si os apuntáis a alguna actividad, ¿no? Aquí, por ejemplo, en la Universidad Popular, que hacen mucho senderismo. Seguro que si os apuntáis o alguno o alguien que conozcáis. Vamos a hablar siempre de alguien que conozcamos. Y le dice a su hijo, anda, anda, ¿dónde vas a ir ahora? A andar por el campo y que te pase algo. Quédate en tu casa, ponte el Sálvame y quédate tranquilica que... ¿No? ¿Os suena eso? ¿Vale? Entonces, un poco esa idea que también fomenta que a las personas mayores se les vaya desplazando de la vida pública. ¿Dónde están la mayoría de residencias? ¿Se puede ir andando a las residencias o hay que coger coche? Claro, así están los domingos que no se puede aparcar porque van todos los nietos a ver al abuelo. Entonces, ese modelo se pretende cambiar ahora también desde la arquitectura y el urbanismo y se pretende hacer que las residencias estén dentro del núcleo urbano. ¿Por qué? Porque así las personas tienen mayor libertad y mayor independencia para realizar todo tipo de actividades, ¿vale? Pero sí que es verdad que la idea genérica un poco hemos pasado de cuidamos a los abuelos en casa hasta que no puedan más, a los llevamos a una residencia o los cuida alguien en casa, que no es todo lo malo, ¿vale? Y ahí es donde entra también, y es muy importante, el papel de la familia, ¿vale? El papel de la familia, muchas veces por falta de conocimiento, ¿vale? O por simple negación, por esa idea de no, mis padres no hacen el amor, que sabemos todos que ninguno de nuestros padres ni hacía ni hace el amor, porque son seres inertes como la Barbie. Pensamos que, pues si no lo pensaba cuando mi padre tenía 40 años, lo voy a pensar ahora que mi padre tiene 75. Deja. Y que le pase algo, anda, siéntate ahí a ver el Sálvame. ¿Vale? Entonces, entramos un poco en esa idea de que negamos muchas veces que eso es algo que ocurre, ¿vale? Y muchas veces también a eso se le suma que cuando vemos que una persona ya está más mayor, enseguida estamos pendientes, tenemos esa sensación como de que esa persona depende más de nosotros, ¿vale? No se fomenta tanto desde las familias que haya esa libertad de buscar actividades, de reencontrarse, ¿no? De crecer. Es como que algo que no se puede pensar. Y luego también muy, muy importante, la falta de intimidad. Normalmente, si alguno, por ejemplo, os pongo un ejemplo así muy, muy específico. Una familia, ¿vale? La mujer fallece y el marido se queda viudo. Y el hijo dice, nos lo llevamos a mi casa, lo dejamos en la habitación del más pequeño, que no le importa y tiene la cama nido, y le sacamos así también partido a la cama nido, y que sea lo que tenga que ser, y ahí por lo menos yo lo tengo vigilado. ¿Esa persona va a tener intimidad? No tiene ninguna intimidad, ¿vale? No, es como que directamente ya nos apropiamos de esa persona y a ver, quien pueda tener una habitación más, pues oye, chapó. Pero normalmente suele ser eso, le toca quedarse encargado al más pequeñico, ¿vale? Entonces, eso también es algo muy, muy importante. Yo cuando empecé a informarme sobre este tema no había caído en esa posibilidad. A ver, no es que se vayan tus dos abuelos a vivir o nos vayamos a vivir con la familia y estemos ahí todo el día, dale que te pego en la cama nido, no se trata de eso, pero sí de fomentar un poco, o de por lo menos respetar la creencia de que esta es una persona con su sexualidad, la desarrolle como la quiera desarrollar y que tiene derecho a ese espacio, ¿vale? Entonces, otro de los factores de los que hemos hablado antes es los factores sanitarios, lo que os he dicho, sí que entran dentro de los socioculturales, ¿vale? Pero me parece que es importante hacerles un punto aparte, ¿vale? Vale, uno de los apartados de los factores sociosanitarios era lo que estábamos hablando antes también de las residencias. ¿Cómo creéis que se permite la vida en las residencias, la vida sexual de las personas en la residencia? Muy poquito, ¿no? Entonces, sí que es verdad que suele haber muchas veces separación, ahora está cambiando un poco, yo soy consciente de esto, de que está cambiando, pero muy poquitín. Pero suele haber separación por sexos, no suele haber un espacio donde además, ¿vale? Que duerman en habitaciones separadas, pero los espacios comunes suelen ser comunes para todo el mundo, pues suele haber un comedor, un salón, una sala polivalente, es decir, no hay un espacio que cree tampoco que permita la intimidad en ese sentido, ¿vale? Luego muchas veces en las habitaciones suelen estar 2 o 3 residentes y entonces ahí, a no ser que te gusten determinadas prácticas, pues es un poco más difícil tener esa intimidad, ¿vale? Y luego sí que es verdad que es un tema tabú y que en algunas residencias un poco incluso, pues un poco prohibido, ¿vale? Esas muestras ya no solo de sexualidad, sino de afecto, de cariño,
sino muchas veces también pues se intenta como vetar. Bien es verdad que yo, que soy muy golimera y tengo varias amigas trabajando en residencias, les pregunté rollo, oye, ¿y esto qué es lo que pasa? Y me dijeron, pues hombre, esto pasa, pero es un secreto a voces, o sea, lo sabe todo el mundo, pero ocurre. Entonces, ¿no es mejor que ocurra desde la libertad y desde la naturalidad? ¿O es mejor que ocurra desde el secretismo y que a las personas les dé vergüenza, les dé culpa, si les pillan les pueden echar la bronca? ¿A qué os recuerda eso? Si me pillan manoseándome con el noviete, ¿me van a echar la bronca? Claro, entonces hablamos, no sé si en alguna otra conferencia se ha dicho, pero hablamos como de una infantilización también de la persona, ¿vale? Luego también los equipos médicos es muy importante que estén concienciados en materia de salud sexual, ¿vale? Yo una de las cosas que más escucho en consulta es, sí, he ido al urólogo, pero me ha dicho que es lo que hay, de lo que más escucho, ¿vale? Bueno, miento, de lo que más escucho es del ginecólogo. Pero bueno, sí que es verdad que normalmente los médicos suelen achacar, no todos, pero la gran mayoría suele achacar estos problemas a la edad. Pues es que con la edad ya, ¿qué esperas? Pues es que es normal que esto... Entonces, claro, si yo sé que me van a decir eso, ¿le voy a decir al médico que tengo, por ejemplo, problemas para llegar al orgasmo o no? Claro, si me estás además, te comento que tengo un problema y además me echas como la bronca, como ¿y de qué me quejo? ¿Vale? Entonces, hacen que muchas veces el problema se evite o lo ignoren y eso también conlleva a que haya también problemas de salud. Si yo, por ejemplo, he mantenido relaciones sexuales con una persona sin preservativo y de repente me estoy viendo como que al mes o así noto un pequeño escozor al orinar, ¿y se lo voy a decir al médico? Una valiente, una valiente. Normalmente es que no se diga por vergüenza, cuando es por algún tema sexual. Obviamente si de repente despertáis y oye, pues me escoza al orinar, pues voy y se lo digo al médico, ¿vale? Pero sí que es verdad que es el propio sistema médico el que muchas veces, que no quiero yo insultar a los médicos, benditos estén en su gloria que nos curan a todos, pero sí que es verdad que el sistema médico muchas veces lo que propicia es que este tema se ignore, que este tema se deje a un lado, porque si es que es de la edad, ¿vale? Entonces, falta pues eso, una guía, un acompañamiento, oye, estoy viviendo estos cambios, ¿qué está pasando? ¿Cómo puedo llevar mejor esto? ¿Vale? Y luego también, aunque tiene que ver con el equipo médico, he querido resaltarlo, también los tratamientos para muchos problemas que suelen ser achaques de la edad, como por ejemplo la hipertensión, como por ejemplo pues el Parkinson, el tratamiento de la diabetes, el tratamiento del colesterol, conllevan unos efectos secundarios que tienen que ver sobre todo con la bajada de la libido sexual, con la bajada del deseo sexual. No sé si oísteis, hace ya unos años que sacaron como una pastilla anticonceptiva para hombres y que la quitaron porque había como unos cuantos problemas secundarios, entre los que se encontraba dolor de cabeza y nerviosismo. ¿Cuántos efectos secundarios tiene la medicación que tomáis, los que tomáis medicación? Tienen mogollón y parece que es como que muchas veces las farmacéuticas ni se preocupan. Y cuando tiene que ver con la sexualidad, se preocupan mucho menos aún, ¿vale? Entonces, ese daño colateral parece que es como un precio a pagar, rollo, ¿quieres que te bombee bien el corazón? Bueno, pues no te va a bombear bien otra cosa. Sorry, no se puede tener todo en esta vida. ¿Vale? Entonces, sí que es verdad que esa falta de investigación también está ahí. ¿Por qué creéis que pasa todo esto? Desde un sistema que se tendría que preocupar o que se preocupa por la salud de las personas. ¿Creéis que es por el edadismo que estábamos hablando antes, por los prejuicios? Sí, ¿verdad? Vale, y luego los factores personales. Sí que es verdad que los factores personales son enormes, porque es una época de muchos cambios. Además son procesos totalmente individuales, para cada persona no es lo mismo, ¿vale? Entonces, no significa que sean cambios que terminen con la vida sexual, sino que la modifican, ¿vale? ¿Eso qué quiere decir? Que en mi vida sexual no tiene por qué terminar una vez que me llega la menopausia o una vez que veo que ya no rindo como antes. No, simplemente que tengo que modificar mi manera de pensar y, oye, pues a lo mejor tengo que recurrir a algún medicamento de vez en cuando, ¿vale? Pero eso no quiere decir
que tenga ya que renunciar a eso, ¿vale? Sí que hay procesos comunes entre hombres y mujeres, pues lo que estábamos hablando también, menor motivación, menor interés, pero muchas veces tiene que ver con las creencias que existen y también con muchos medicamentos que se toman. También se encuentra un declive en la frecuencia sexual. Sí que es verdad que el proceso de excitación es más lento, la intensidad orgásmica baja un poco, ya pueden aparecer disfunciones sexuales. Y a partir de aquí sí que hay diferencias más notables por sexos. Como dato, he querido poner aquí, en 2012 se hizo una encuesta, ¿vale? Y se sacaron unos porcentajes de que el 62,3% de los hombres de más de 65 años que se encuestaron se declaraban sexualmente activos y el 37,4% de mujeres se declaraban sexualmente activas. Que, viendo, por ejemplo, esos dos datos, ¿qué conclusión sacaríais de ahí? Puede ser, ¿eh? ¿Creéis que hay mucha desigualdad en este tema entre hombres y mujeres? ¿Habéis oído alguna vez hablar de la brecha orgásmica? La brecha orgásmica, para quien no lo sepa, es una diferencia que hay, como la brecha salarial, solo que en vez de lo que te pagan es las veces que llegas al orgasmo, ¿vale? Entonces sí que es verdad que entre hombres y mujeres suele haber bastante diferencia, ¿vale? Y aquí no estamos hablando, ya ni siquiera estamos hablando de orgasmos, estamos hablando de personas que se mantienen sexualmente activas. Eso quiere decir que son personas que o se masturban, o mantienen relaciones sexuales, o practican cualquier tipo de actividad sexual, ¿vale? En los factores personales, como ya he dicho, cambios por separado en el hombre y en la mujer. En la mujer, pues los físicos, vamos, el clásico, la menopausia, ¿no? Que se tiene como pues, fin de la vida sexual. Sí que es verdad que esta idea va cambiando un poquitín, porque además a mi madre, pues yo le estuve cotillando un poco, le digo, mamá, y cuando te vino la menopausia, tú que ya pensaste que ya se te acababa, y me dijo, sí, hombre. Ahora sí que es verdad que eso va cambiando un poquitín, ¿vale? ¿Vosotras pensáis que cuando llegó vuestra menopausia fue el fin de vuestra vida sexual? Para nada, escucha por ahí que no tiene por qué, ¿verdad? Vale. Sí que es verdad que a nivel físico la vagina pierde elasticidad, los músculos de la vagina pierden elasticidad y también la vulva, es decir, los labios mayores y menores se hacen más pequeños. El clítoris, por suerte, y le damos un fuerte aplauso al clítoris, no cambia ni pierde sensibilidad, si es que es el mejor órgano de todos. Pero bueno, sí que es verdad que antes, por ejemplo, se decía la vagina se atrofia y ahora lo que se ha descubierto es que la vagina no se atrofia y por eso no se mantengan relaciones sexuales, sino que es al revés, como no se mantienen relaciones sexuales, la vagina se atrofia, ¿vale? ¿Por qué? Porque al final es un músculo. ¿Qué pasa si yo me quedo durante 5 meses en una cama postrada? Claro, pues que al final pierdo, pues a la vagina le pasa lo mismo porque es un músculo, ¿vale? Otra cosa que también ocurre, como descienden los estrógenos, el nivel de estrógenos, sí que es verdad que la respuesta sexual es un poco más pobre y en algunos casos se pasa que la lubricación cada vez es más escasa, ¿vale? Y en algunos casos llega incluso a desaparecer. ¿Qué pasa si la lubricación es más escasa? ¿Eso significa que mi vida sexual ha terminado? No, porque hay un maravilloso mundo de lubricantes, ¿vale? Con sabores, con vibración, con colorines, con olores, con música, sin música, con los papeles del carnet del coche, con todo, ¿vale? Con lo que queráis. ¿Para qué? Para permitirnos disfrutar de esa sexualidad, ¿vale? Y luego sí que es verdad que debido muchas veces a esa falta de lubricación, las disfunciones sexuales que más suelen aparecer en mujeres suelen ser el bajo deseo sexual, por lo que estábamos hablando de muchos medicamentos, pues al final un poco también por muchos factores psicológicos que se los voy a explicar ahora, y sobre todo también porque también aparece dispareunia. Pues ya hasta aquí, gracias por venir. Vale, también aparece dispareunia. Dispareunia es dolor en la penetración, ¿vale? Al mantener relaciones sexuales. Si yo no lubrico, si yo tardo más en excitarme y eso está más seco que un pan de 2 días, ¿me va a doler o no? Tiene lógica,
¿vale? Entonces, sí que es verdad que las disfunciones sexuales que aparecen muchas veces en la mujer tienen más que ver con condiciones psicológicas y sobre todo con el efecto un poco rebote de la falta de lubricación, ¿vale? Lo que os he dicho, el clítoris y la sensibilidad corporal no sufre cambios, ¿vale? Y luego, además, están los cambios psicológicos, ¿vale? En los cambios psicológicos sí que es verdad que es donde más hincapié hago un poquitín, pues porque aparecen ese proceso de envejecimiento que cuesta un poquito de asimilar. Pero bueno, eso sí que es verdad que no es nuevo. Yo tengo a todas mis amigas en la crisis de los 30 y algunas están, ¿tengo hijos o no tengo hijos? ¿Me voy de viaje o no me voy de viaje? ¿Me compro otro gato o no me compro otro gato? Bueno, a comprar ya no, a adoptar, pero bueno. ¿Vale? Entonces, esa preocupación por llegar ya también a unos signos de la edad cada vez más notables y sobre todo que en la sociedad se rechazan más. Si ponéis la tele, ¿cuántos anuncios de cremas aparecen? Mogollón. ¿Y siempre sale gente arrugada? No, ¿verdad? Sale gente como súper lisa, en plan de ni una arruga. Y es como, claro, tú que tienes 14 años. ¿Vale? Pero bueno, entonces, ¿qué pasa? Que con esa preocupación por el aspecto físico pueden ocurrir dos cosas. Puede haber o una sobrecompensación, me pongo botox aquí, me pongo un poquito de ácido hialurónico aquí que no se me note tanto, me voy que me quiten los pelos estos que me salen ahora porque no sé por qué me salen, voy a la peluquería que me hace la Mari el cardado como a mí me gusta, o una dejadez total. Es decir, si pienso además, total, ¿para quién me va a ver? Como decía mi abuela, ¿para quién me va a ver? Pues entonces al final acabamos en una dejadez total y al final eso es una falta, ¿no?, de cuidados, de autocuidado, por así decirlo, ¿vale? Luego también la sensación de haber perdido el atractivo sexual, que sí que es algo que pueda pasar en ambos sexos, en las mujeres es más notable, ¿vale? ¿Por qué creéis que es más notable en las mujeres? Porque a la mujer no se le permite envejecer. A las mujeres no se nos permite envejecer. ¿Qué pasa en cuanto a las mujeres se nos ve una cana? Ya es vieja. Claro, que vieja. No me acuerdo, bueno, Meryl Streep aún tira que te va, porque tiene muy buena fama, pero ¿y cuando aparece una persona canosa en la tele que es un hombre? Guapísimo, inteligentísimo. Hombre, eso siempre, ¿vale? Entonces, sí que es verdad que la presión social nos hace querer estar más un poco en ese nivel de, no, aún sigo, como decía una amiga mía, aún sigo en el mercado, ¿vale? Pero ya llega un punto en el que si además le sumas que tengo la menopausia, pues ya muchas veces directamente fuera, lo elimino. Eso conlleva también baja autoestima y sobre todo falta de autoconocimiento erótico. Cuando a mí me llegan, por ejemplo, mujeres a consulta, pues es que con mi marido no sé qué hacer, porque es que a mí no me apetece, ya sí, pero vale. Primera pregunta que le hago es cómo se llama, pero segunda pregunta que le hago, ¿te masturbas? ¿Qué creéis que me dicen? Que no. No voy a hacer la pregunta aquí porque están las luces das. Y es una pregunta muy íntima. Pero vamos, la mayoría de mujeres no se masturban, pero no solo mujeres mayores, también mujeres jóvenes. Por ejemplo, hace muy poquito tuve a una chica de 25 años en consulta, que es que ni se había mirado la vulva. Porque me dijo, ¿y cómo me la miro? Digo, ¿y cómo te ven los ojos? Dijo, claro, como un espejo. Y se queda así y dice, ¿qué lista eres? Yo, por ejemplo, en las charlas, por ejemplo, de educación sexual a los chavales, claro, ellos súper orgullosos de, ahora le llaman la tula, madre mía, yo la tula, pues yo la tengo más grande, pues esta más pequeña. Las chicas no, o sea, las chicas, esas partes íntimas eran, vamos, que nadie sepa que tienes y que nadie sepa que si tienes te lo tocas porque eso, pero vamos, todas sabemos que el froti con la almohada no nos lo quite nadie. ¿Vale? Entonces, sí que es verdad que esa falta de autoconocimiento erótico también afecta, porque si ni siquiera yo misma sé cómo llegar al orgasmo, entre eso y que cuando se me acostaba Paco al lado, pues el roce, y por eso tengo a los 3 chiquillos, y ahora ya, ni siquiera eso, ¿me va a apetecer o no? Entonces se van juntando al final como muchas cosas, ¿vale? Sentimientos de vergüenza también aparece. Normalmente cuando, por ejemplo, hablamos del típico chiste de una persona mayor que va a mantener relaciones, ¿qué se dice de esa persona mayor? ¿Qué es que un viejo qué? Vale, eso está como muy
como muy extendido, ¿no? Entonces, todo ese tipo de comentarios hacen que las personas, cuando se topen un poco con su sexualidad, lo hagan desde la vergüenza o desde la culpa, ¿vale? Luego también hablábamos por lo que estábamos hablando antes, ¿no? De esa falta de autoconocimiento sexual y, por supuesto, de la negativa de no, si a mí no me hace falta esto porque yo ya he cerrado taquilla y aquí no entra nadie, ¿vale? Luego, otra cosa más, la sobrecarga mental. ¿Qué entendéis por sobrecarga mental? De lunes a viernes, ¿quién se queda con los nietos? ¿Y quién tiene que hacer la comida y la cena? Y algún tupper de croquetas para el chiquillo que vive en Madrid. ¿Vale? Entonces, eso al final parece que no, pero se va sumando. Y esto también pasa en parejas jóvenes, ¿eh? Una pareja joven, por ejemplo, que tuve yo, venían porque ella no quería nunca y él estaba muy desesperado. Claro, yo vi a la muchacha en privado luego, la vi a solas y claro, con ese percales que se me quitaron las ganas hasta a mí. Y eso que no vivía con ellos. Pero vamos, con deciros que tenían un baño solo para él. La casa tenía 2 baños y él le dijo, o te vas de este baño, yo no puedo soportar tanta basura. Y luego él me confirmó que sí, que a veces abre la puerta y tira basura. Literal, ¿eh? No me lo invento. Entonces, al final, eso hace que, claro, las mujeres cada vez tengan menor apetito sexual y si a eso le sumas que el sintrón, por ejemplo, también te baja las ganas de tener apetito sexual, pues se junta un poco todo, ¿vale? Luego también con la menopausia también cursan síntomas, por ejemplo, como nerviosismo, ansiedad, etc. Vale, cambios físicos en el hombre. Sí que es verdad que el comienzo es más temprano, ¿vale? Suele aparecer sobre los 30 o los 40. Tanto que van ahí de unga bunga, pues mira. Pero suele estar más dilatado en el tiempo, ¿vale? No es tan de golpe como las mujeres. Sí que es verdad que es un poquito más paulatino, pero al final les afecta. ¿Qué pasa? Que apenas afecta a la calidad reproductiva. Seguramente, de hecho, Julio Iglesias siga teniendo hijos por ahí, ¿vale? O sea que no suelen tener ese problema tampoco de infertilidad tanto, ¿vale? Pero sí que es verdad que cursa con un descenso de la testosterona, ¿eso que conlleva? Que las erecciones sean más lentas, menos vigorosas, ¿vale? Es decir, que el principito pues, se levante a media asta, a veces. Y muchas veces acuden con esa problemática al médico. ¿Y qué creéis que le dice el médico? ¿Y qué quiere José María con los 80 años? ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Que eso también conlleva que los orgasmos sean más lentos. No lentos de que llegues al orgasmo más lento, rollo. No, sino de que tarda más en llegar. ¿Vale? Y el periodo refractario es mayor. ¿El periodo refractario qué quiere decir? El tiempo que pasa entre una erección y otra. ¿Vale? Para que os hagáis una idea, es el tiempo que pasabais entre... Pues eso, el tiempo que se pasa de una erección a otra. No es lo mismo cuando teníamos 19 años y estamos con la novieta y enseguida de uno a otro, ¿vale? Porque corre que hace mucho frío en el coche, que ahora que pueden durar, pues perfectamente, una vez, hombre, ¿tanto? Bueno, luego te doy mi tarjeta. Pero bueno, sí que es verdad que se suele alargar días, semanas, meses no, meses ya suele ser por dejadez, ¿vale? Pero sí que es verdad que suele ser sobre todo semanas. Pero bueno, esto al final es algo que al final se acaba viendo. El otro día una colega mía que vive en Barcelona, me hace mucha gracia, porque es un poquillo ligerita de cascos, pero me hace mucha gracia cuando me cuenta sus historias. Y me dice, tía, me ha acostado con uno de 45. Y le digo, sí, ¿qué tal? Y me dice, fatal. Dice, al día siguiente una resaca que tenía el tío que no se podía mover y terminamos. Y me dice el tío que si eso, que en 2 semanas me llama. Claro, ella también es sexóloga y me empezó a decir muchas veces y me dice, pues qué periodo refractario tiene este tío. Imagínate. Vale, entonces, los testículos también se hacen más chiquitines, ¿vale? Eso quiere decir que las eyaculaciones son menos abundantes, ¿vale? O sea que, bueno, pues eso al final se va notando. Luego también, si hay, por ejemplo, problemas de próstata, o puede ocurrir que ya no se produzca eyaculación, ¿vale? Si le han tenido que quitar a alguien la próstata, ya no hay eyaculación, sí que hay orgasmo,
y la eyaculación, en vez de liberarse con un reflejo que suele ser pues eso, un poquito más débil, pues se puede liberar en la orina, ¿vale? Disfunciones sexuales que aparecen en los hombres con la edad. Eyaculación tardía, lo que estábamos hablando, el orgasmo tarda más y eso hace que muchas veces la desesperación hay un poco de venga, termina ya que tengo que hacer la cena, pues se alarga un poco más y al final eso acaban por que se alargue mucho y con ese problema acuden a consulta. Disfunción eréctil, la clásica, esta la tiene todo el mundo, la verdad. Esto es como el DNI, todo el mundo. Y bajo deseo sexual, ¿vale? Que bajo deseo sexual, por lo que estábamos hablando muchas veces, sí que es verdad que en hombres es más raro, pero la bajada de testosterona o muchos medicamentos pueden hacer que esté ese bajo deseo sexual, ¿vale? Y luego en problemas, en cambios psicológicos, no es tanto lo que estábamos hablando de la mujer, de no sentirse sexy o deseada, sino de temor a no saber cumplir. Un temor más por el no voy a durar. O es que ya no estoy tan como antes. Claro, al final, a ver, los músculos se resienten un poco, ¿no? Pero sí que hay esa preocupación por el desempeño. ¿Por qué? Porque la sociedad muchas veces lo que nos dice es a las mujeres que seamos guapas y a los hombres, ¿qué les dice? Voy a decir que nos dice. ¿Qué les dice a los hombres? Que sean muy machos, ¿no? Que sean muy, muy vigorosos y mucha fuerza. Y si en vez de con una puedes estar con tres, pues mucho mejor. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Que eso lleva a una sobrepreocupación, ¿vale? Una sobrepreocupación por todo el tema de la erección. Yo, por ejemplo, cuando trato disfunción eréctil, que suele ser eso, la clásica, o sea, olvídate de tu pene de aquí a un mes. Y si no tienes, claro, así pasa, que luego vienen al mes y me dicen, madre mía, tengo unas erecciones. Claro, ¿por qué? Porque no me estoy fijando en eso. Imaginaos, por ejemplo, si yo estoy manteniendo relaciones sexuales, pero en vez de pensar en lo que me está gustando o en lo que me gusta a mi pareja, empiezo a pensar en, ¿le he cambiado el aceite al coche o no? ¿Van a ir los chiquis este fin de semana? ¿Dijeron que sí o no? Ay, madre mía, no me he enterado. Pues al final, entonces, la sobrepreocupación y esa ansiedad que sentimos en las relaciones sexuales es lo mismo. No estoy pensando en el coche, estoy pensando en no voy a llegar bien, pero quito el foco, ¿vale? Eso que hace que también muchos hombres acudan a mogollón de tratamientos, muchas pastillas. ¿Quién conoce la Viagra de aquí? Levanta la mano. No quien la toma no, quien la conoce. Claro, luego también está Cialis, que hay muchas, yo tengo ahí la lista plastificada en la cual tomas, y tiro un dardo y a la que caiga. ¿Vale? Entonces sí que suele ser también un poco el as en la manga, por ejemplo, de algunos médicos, ¿vale? Yo para mí suele ser como mi última baza. Cuando ya no funciona nada, ni el cuarzo, ni la sangre de unicornio, ni las patas de rana, entonces ya ahí sí que digo, venga, Viagra, ¿vale? ¿Qué pasa? Que también cursan con ansiedad, lo que estábamos hablando, con mucha frustración, es decir, si no rindo como antes, esa presión aparece ahí, ¿vale? Con vergüenza también, con baja autoestima y por preocupación por el físico. ¿Creéis que los hombres se preocupan tanto por el físico como las mujeres? Sí, ¿verdad? Lo que pasa que sí que es verdad que ellos muchas veces como no es algo que esté una idea tan expandida, sí que es verdad que se suelen como esconder más, ¿no? Lo suelen hacer ahí un poco como, ¿te has puesto pelo? No, ¿qué va? Nunca. Yo no he visto nunca a José Bono admitir que se puso pelo. Y se puso pelo, ¿eh? Vaya que sí se puso pelo. O sea que al final hay como un mayor secretismo y eso implica, cuando hay secretismo, que aparece la culpa y la vergüenza, ¿vale? Y luego además en algunas personas a partir de los 60 años aparece el climaterio masculino, que es como una especie de menopausia para los hombres, es raro que se dé, pero bueno, suele cursar con irritabilidad, falta de apetito, cansancio, etcétera, ¿vale? Dentro de estos factores personales, pues también influyen la disponibilidad de la pareja, es decir, si tengo pareja o no, puede ser que sea una persona que esté viuda, puede ser que una persona que esté soltera, lo que hemos hablado antes, cuánto tiempo se lleva en pareja, el gran enemigo de las parejas, la monotonía, ¿vale? Eso también está ahí, la historia sexual de cada uno, ¿vale? Imaginaos, por ejemplo, ¿creéis que tiene las mismas creencias sobre sexualidad una persona, por ejemplo, de un pueblo que de una ciudad?
No, ¿verdad? Entonces eso también influye también la mochila emocional que lleve cada uno, ¿vale? La jubilación, que parece que no, pero es un punto muy, muy clave, ¿vale? La jubilación hay que mirarla ahí un poco con lupa, porque sí que es verdad que es un momento en el que la persona puede perder muchas veces su identidad como tal de, oye, pues yo era, yo qué sé, trabajador de no sé cuántos, y ahora que me he jubilado, ¿ahora qué? ¿Vale? Entonces, eso sí que es verdad que puede ser. Y luego también la salud personal de cada uno, es decir, que todo esto que yo he contado está muy bien, pero hay enfermedades que sí que afectan más directamente a la sexualidad. Por ejemplo, la diabetes, una diabetes mal controlada, directamente afecta a la disfunción eréctil, ¿no? La artrosis, la artritis, problemas motores, pues porque ha habido algún ictus, algún derrame, problemas coronarios. ¿Quién de aquí piensa que las personas que han sufrido un infarto tienen que tener más cuidado al mantener relaciones sexuales por si de repente la patata dice, ¡pup!, hasta aquí? ¿Y pensáis que la gente que es más joven sí que tiene esa creencia? Sí que es verdad que cuando tomas un tratamiento para problemas coronarios, pues sí que es verdad que no puedes estar ahí tomándote la Viagra como caramelos, eso es así, pero bueno, si tenemos un médico amable y majo que lo entiende, más o menos lo va controlando, ¿vale? Y luego también problemas oncológicos, lo que estábamos hablando antes, de la próstata, por ejemplo, problemas del útero, problemas en los ovarios, problemas de mama también, y la depresión, ¿vale? La depresión, que es una enfermedad que, como os he dicho al principio, está muy, muy acentuada en la vejez. Vale, entonces, con todo esto que os he contado, ¿pensáis que es posible tener una vida sexual activa en la vejez? ¿Sí? Mantenemos la esperanza, ¿no? Ahí muéstranos, ¿qué nos tienes que decir? Vale, pues efectivamente sí que lo es, ¿vale? Pero sí que es verdad que es necesario el conocimiento a la hora de entender y abarcar esta situación, ¿vale? Entonces, por eso, ¿qué se buscan hacer? Pues es necesario hacer planes, programas, mucho hincapié en la educación, normalizar esto, poder derribar mitos, poder derribar también barreras, ¿vale? Es decir, que todo esto sirva para que la sociedad, los equipos médicos y nosotros mismos nos vayamos concienciando de que esto es posible, ¿vale? Entonces, digo, ¿de qué se ríen? Vale, entonces, cuando hablamos de sexualidad, hablamos de muchas más cosas aparte de lo que es solo el metisaca, ¿vale? Entonces, hablamos también, pues eso, del conocimiento sexual, de lo necesario que es entender esos cambios que son personales e individuales en cada uno, ¿vale? De derribar esas propias barreras personales, de entender que, oye, pues a lo mejor estoy padeciendo una disfunción sexual y no pasa absolutamente nada, voy, me la trato y tan normal, ¿vale? Es decir, que son cosas que pasan. También es muy importante las herramientas disponibles que tenemos, ¿vale? Y fomentar la erótica y el erotismo, eso es súper, súper importante para tener una vida sexual satisfactoria. Yo tengo que creerme que tengo derecho a esa vida sexual y tengo que potenciarla, ¿vale? Entonces, trabajaríamos a nivel, eso es lo que estamos hablando, a nivel conocimiento sexual, y a nivel inteligencia emocional y a nivel autoestima, ¿vale? Cuando hablamos de conocimiento sexual, pues es necesario lo que estamos hablando, conocernos a nosotros mismos, entender qué procesos por los que está pasando nuestro cuerpo, ¿vale? No asimilar que es una etapa de la vida que como ya ha pasado, pues ya no quiero cuentas, ¿vale? Sí que es verdad que, oye, si alguien lo entiende así y no tiene ese deseo sexual o no tiene ese apetito sexual y está tranquilo con ello, no hay ningún problema. Que parece que si no te sientes así o si no tienes ganas de cambiar esto, ya hay problema. No pasa nada. Si no hay malestar, no hay ningún problema, ¿vale? Se puede vivir sin sexualidad, pero si en algún momento aparece el malestar, se puede hacer, ¿vale? Se puede trabajar, ¿vale? Entonces también cuestionar aquellas creencias que nos están perjudicando y derribarlas con información veraz. ¿Vosotros pensáis que tenéis creencias propias que os puedan estar interfiriendo en el desarrollo de una vida sexual plena? Un par de noes he oído por ahí, qué bien. Oye, que no las tenga, estupendo. Pero bueno, algunas creencias sí que al final nos acaban impidiendo ese desarrollo, ¿vale? Entonces, si se presenta un problema, lo que estábamos hablando, pues buscar ayuda. ¿Cómo? Pues en psicólogos especializados, sexólogos, presente.
médicos de cabecera, geriatras, urólogos y luego también, muy importante, los fisios de suelo pélvico. ¿Vale? Es súper importante tener a esta gente en consideración porque el trabajo que se puede hacer tanto para hombres como para mujeres puede ser muy importante. ¿Vale? Entonces, ¿cómo desarrollamos nuestra nueva sexualidad? Pues asumiendo, tenemos más tiempo, no tenemos que trabajar, no tenemos que estar bajo ninguna presión, por lo tanto tenemos mayor oportunidad de desarrollar esa sexualidad. ¿Cómo lo hacemos? Pues tomándonos ese tiempo para desarrollar esa sexualidad. Solo o acompañado, es decir, ¿qué me gusta? ¿Qué no me gusta? ¿Con qué disfruto? ¿Con qué no? Si tenéis ahora muchísimo tiempo para hacerlo, ¿vale? Entonces, ¿qué me va a permitir esto? Descubrir nuevas técnicas, nuevas prácticas, es decir, descubrir también cómo es mi sexualidad y si la puedo ampliar, ¿vale? Que parece que la sexualidad es algo estanco y no lo es. Entonces, ¿de qué manera? Pues, por ejemplo, yo un ejercicio que mando mucho es una focalización sensorial. Una focalización sensorial es... ¿como alguien ha hecho mindfulness o meditación? Sí, ¿no? Vale, entonces, estar en el momento presente, pero en nuestro cuerpo. Un ejercicio que les mando mucho a las parejas que vienen es, ok, sin la finalidad de mantener relaciones sexuales. Te tumbas en la cama con tu pareja, los dos completamente desnudos, unas velitas, un incienso, un poco de música... La camiseta roja de la maratón de 2005 encima de la lámpara para que haya un poco de ambiente. Bueno, si tenéis bombilla wifi, ¿no? A ver si le podéis cambiar, pero yo tengo bombilla wifi y le sigo poniendo el trapo. Pero bueno, crear un poco de ambiente, ¿vale? Se puede incluso incorporar pues alguna pluma o algo, por ejemplo, algún rodillo de masaje, ¿vale? Entonces, desde los pies hasta la cabeza voy dándole a mi pareja y luego viceversa, ¿eh? En esto no se trata de dar y ya el otro se olvida. Doy y recibo a mi pareja un masaje por todo el cuerpo, por delante y por detrás, prestándole mucha atención a todas esas sensaciones. Que no tenéis pareja o que vuestra pareja dice, a mí déjame de pistos. Lo podéis hacer vosotros también, por ejemplo, en la ducha, una focalización sensorial. Notar cómo el agua caliente me va pasando por el cuerpo muy lentamente y me va calentando las zonas por donde va cayendo, ¿vale? O, por ejemplo, yo en mi focalización sensorial favorita, sábanas nuevas, te acabas de duchar y el pijama también está recién lavadito. No me digas que eso no da un gusto que te mueres. Pues eso es una focalización sensorial, ¿vale? Lo que pasa es que muchas veces le ponemos ahí un nombre como muy difícil, ¿vale? Con la comida, por ejemplo, también se puede hacer. ¿Os acordáis de los caramelos estos, los petacetas estos? Que explotan como en la boca, que hacen como muchas... Sí, o los picapicas también, por ejemplo. Hay unos en las tiendas que se llaman picotas, ¿los habéis visto? Esos son súper chulos. O los subus, por ejemplo, al final. Pero bueno, ir notando un poco, estando presentes en lo que me van, las sensaciones que me va dando el estímulo en el que yo me estoy centrando, ¿vale? Paraos a pensar. ¿Son cómodos los sillones en los que estáis? Pero ¿notáis cómo está mullidito? ¿Notáis vuestras nalgas tocando el sillón? Eso es una focalización sensorial. Lo que pasa es que en vez de con el sillón, pues si puede ser con otra persona, con vuestra pareja, mejor, ¿vale? O si queréis con el sillón, yo no juzgo a nadie. Vale, ahí también entran dentro, pues, por ejemplo, los masajes, las caricias, los besos, ¿vale? Todo eso. También tendremos que incorporar y ampliar a sexo oral, masturbación, ¿vale? Ir ampliando también un poco nuestro conocimiento. Pues oye, a lo mejor resulta que con 75 años descubro que me flipan los pies. Pues adelante, si no flipan los pies, pues oye, bienvenido sea, ¿vale? O que me gusta mucho, pues yo qué sé, hacerlo en público, por ejemplo. También puede ser un fetiche, ¿vale? ¿Alguna respiración que escucha por ahí? A ver, si alguien quiere probar ese fetiche, hacerlo en público está bien, siempre y cuando sepas que no te van a pillar, ¿vale? No vayáis ahí a la zona esta chunga del Parque Abelardo Sánchez, que ahí hay gente. Entonces la gracia de hacerlo en público es sabiendo que no te van a pillar. Con ese riesgo, pero sabiendo. ¿Vale? Entonces, luego también con juegos, juguetes y otras herramientas. ¿Quién de aquí ha ido en el último año a un sex shop? Un valiente. ¿Nadie? ¿Os atreveréis a ir a un sex shop? Sí, ¿no? Molan mucho, hay como muchas cositas de muchos colores y muchas cosas que muchas veces ni siquiera sabes para qué sirven.
Ni siquiera lo sé yo, que hay veces que voy y digo, ¿y esto para qué, no? Yo la verdad es que si no habéis ido, os animo a ir. Hay dos, uno en Pedro Coca, ¿vale? Llegando a la circunvalación, y otro justo detrás del ayuntamiento. La verdad es que en los dos sitios son súper, súper majos y vais a encontrar mogollón de cosas, ¿vale? Pero bueno, aprovechando esto también os digo que, aparte de comprar en comercio local, que eso siempre viene bien, yo no soy muy fan de comprar por internet. ¿Por qué? Porque muchas veces hay muchas ofertas y está muy chulo y sí, nos podemos ahorrar un poquitín, pero luego a veces los materiales pueden dejar un poquito que desear. Entonces yo siempre os aconsejo que vayáis, os deis una vuelta, probéis los tactos, los tactos de las cosas, los olores, las texturas, qué forma tienen, los tamaños, que los tamaños también a veces por internet engañan, ¿vale? Y este tipo de cosas, ¿vale? O lo que hemos hablado, por ejemplo, antes. En los sexos hay una cantidad enorme, enorme, enorme de lubricantes, con todo. O sea que un aliciente más, ¿vale? Y luego una cosa muy importante a la hora de trabajar nuestra sexualidad, nuestro deseo, que era lo que más estábamos hablando, bajo deseo sexual, bajada de deseo sexual. ¿Qué creéis que es el deseo? ¿O qué es para vosotros el deseo? La salsa de la vida. ¿Cómo es eso? Explícamelo. Pues yo creo que el deseo es lo que mueve todo, no solo el deseo personal hacia una persona, sino hacia disfrutar de tus vacaciones, disfrutar de una buena comida, disfrutar del cariño de tu marido, de tu pareja, de tu amigo. Como las ganas de, ¿no? Como esa ilusioncilla, ¿no? Ok. Pues sí, básicamente sí que es un poco esa ilusioncilla, pero cuando nosotros hablamos de deseo, hablamos en concreto, en mi caso, sí que de deseo sexual, y sí que el deseo sexual es, bueno, como esa chispitina de veo a mi pareja y que te agarro del culo en la cocina, aunque te cabres, o te doy un besete en la mejilla, o te acaricio. Esas son prácticas que muchas veces, por costumbrismo, dejamos de hacer. Y yo, por ejemplo, muchas veces en consulta pongo deberes de, además no lo tiene que saber el otro, pero es como, vale, de una semana a otra que nos veamos, pues a tu pareja tienes que agarrarle 5 veces el culo y darle 5 besos que no se espere. O cosas así. ¿Por qué? Porque muchas veces se nos olvida eso. Muchas veces se nos olvida el que te cojo, una caricia, madre mía, que te como la cara, ¿vale? Y eso tiene que ver muchas veces con la monotonía, o si llegamos cansados, o si estamos hasta las narices de ver a nuestra pareja, que eso también puede ser, ¿vale? Entonces, muchas veces los problemas que incluyen bajo deseo sexual, ¿por qué aparecen? Pues porque tienen que ver con ansiedad, con sobrepreocupación o con querer ignorar el tema, ¿vale? Entonces es importante alimentar nuestro deseo. ¿Cómo? Yo os he puesto aquí esta diapositiva, que si queréis le podéis hacer una foto, ¿vale? Sí que es verdad que en internet hay mucha información, pero bueno, yo recomiendo un poco lo que yo siempre recomiendo en consulta, ¿vale? Entonces tenéis unos cuantos libros, novela gráfica erótica y cine erótico, ¿vale? Que sí que es verdad que no es cine porno, es cine erótico. Entonces, a mí suele ser lo que recomiendo a mis pacientes y me suele funcionar bastante. Hago pausa porque veo que estoy sacando los móviles. Entonces, bueno, a ver, hay un poquito de todo, ¿no? Pues hay gente que funciona más con la imagen visual, con vídeos, hay gente que funciona mejor con la literatura o con la narrativa, y hay gente que mixta y funciona mejor, pues oye, con la novela erótica, que para mí siempre es un ir a ganar, ¿vale? ¿Tenéis ya la foto? ¿Sí? Vale, sigo. Vale, otro punto a trabajar, así, muy por encima. La inteligencia emocional es súper importante a la hora de trabajar la sexualidad. ¿Por qué? Porque altos niveles de inteligencia emocional se relacionan con una mejor vida sexual, ¿vale? Entonces, cuando yo empiezo a sentir ciertas emociones y no las encauzo o no las gestiono como debería, si por ejemplo yo estoy muy enfadada porque me ha pasado algo con alguna compañera o con algún compañero y estoy enfadada y viene mi pareja y me hace así, ay, ven, tontorrona, que ¿me va a apetecer o no? Pues a lo mejor no, y a lo mismo, si no lo sé gestionar, incluso lo pago con la otra persona. Entonces, por eso también es muy importante. ¿Por qué? Porque me va a permitir encauzar mejor todas esas emociones, ¿vale? Entonces, muchas disfunciones sexuales tienen problemas en emociones que están pues, mal gestionadas o que están un poco congestionadas, ¿vale? Entonces,
las emociones que más afectan a la vivencia sexual, la ira o el enfado, la vergüenza, la culpa, la frustración también y sobre todo también la tristeza, ¿vale? Entonces, ser consciente de cómo nos afectan estas emociones nos permiten gestionarlas satisfactoriamente. ¿Cómo podemos gestionar nuestras emociones? Pues primero, sabiendo identificarlas, ¿vale? Sabiendo qué o cómo se han provocado, validarlas, es decir, darles el espacio y entender que si están ahí es por algo, ¿vale? Escuchar qué pensamientos me vienen con esa emoción. ¿Por qué? Porque las emociones son energía y cuando yo escucho lo que las emociones me tienen que decir, o estoy pensando, o se me pasa por la cabeza, voy a saber qué hacer con esa energía, ¿vale? Siempre, a ver, vamos a ver, si me apetece insultar al que me ha quitado el sitio en el parking y bajarle a regalarle una torta, pues no, lo gestionamos mejor, respiramos un poquito y decimos, nos cagamos en la leche por lo bajini y ya está, ¿vale? Pero bueno, siempre un poco buscando esa regulación emocional, ¿vale? Es decir, evitamos ser un tsunami, evitamos llevarnos todo por delante y somos un molino de agua. ¿Qué hacen los molinos de agua? ¿Cómo utilizan el agua? Aprovechan la fuerza del agua para moler el trigo, ¿no? ¿Y un tsunami qué hace con la fuerza del agua? Pues ahí está la diferencia, ¿vale? Entre saber gestionarlo o no. Y luego ya también, por último, súper importante, la autoestima. La autoestima es la sensación o la evaluación que hacemos de nosotros mismos y cómo nos hace sentirnos eso, ¿vale? Entonces sí que es verdad que durante la vejez, pues con ese nuevo autoconcepto, que si cuesta un poco incorporarlo a nuestra narrativa personal, la autoestima puede descender, ¿vale? Pero sí, y sí que es verdad que hay ciertos aspectos que pueden afectar, ¿vale? Pues por ejemplo, lo que estábamos hablando antes, la jubilación, ¿no? Esa pérdida de realización profesional, los ciertos cánones de belleza que puede hacer, el aislamiento social, la sensación de no servir ya para nada, porque como somos mayores, ¿qué vamos a hacer? ¿Vale? Entonces, todo este tipo de cosas afectan a la autoestima. Si yo tengo una autoestima baja, ¿me va a apetecer mantener relaciones sexuales? ¿Vale? Entonces, es de lógica. Puede perjudicar a la sexualidad y perdemos también un poco nuestra esencia, nuestra imagen de nosotros mismos como seres sexuales, ¿vale? Entonces, pues bueno, pues directamente perdemos la libido. Libido es con B, ¿vale? Lo siento, de rata. Directamente, si tenemos a lo mejor algún deseo sexual, lo metemos ahí debajo de la alfombra porque ¿quién va a querer, no? O a este lo tengo muy visto, ¿vale? Y lo sentimos también con vergüenza y con culpa, ¿vale? Entonces, cuando nos sentimos mal con nosotros mismos, es difícil que nos veamos como seres sexuales y, sobre todo, como seres merecedores de amor y cariño. Esto es algo que yo en consulta me cuesta mucho trabajar con la gente. Y es muy duro, y si a veces hacemos un poco de reflejo con nosotros mismos, el decir, me creo merecedor de cariño, creo que me merezco que me pasen cosas buenas y que la gente me quiera, y hay mucha gente a la que eso le cuesta asimilarlo, ¿vale? Entonces, ¿cómo puedo mejorar mi autoestima? Indagando en qué emociones me hace que se me genere mi autoestima, pues por ejemplo puede ser que se me genere ira o frustración o tristeza, ¿vale? Indagar también un poco de dónde vienen esas emociones, lo que estábamos hablando antes, ¿vale? ¿Qué hacemos? Pues hacer crecer nuestra propia personalidad, ¿vale? ¿Cómo? Desarrollando hobbies, aficiones, volviendo también a esa sensación de valía personal, de desarrollo personal, ¿vale? Descubriendo nuevas facetas, moviéndonos en definitiva, haciendo que nosotros mismos crezcamos, ¿vale? Y luego también algo súper importante que yo creo que se habla muy poquito es rodearnos de modelos similares. ¿Por qué? Normalmente cuando nos comparamos para bien o para mal. ¿No? ¿Nos comparamos con gente más fea o más guapa? Y entonces si nos comparamos con alguien más guapo, ¿salimos ganando o perdiendo? Hay aquí un poco de... Normalmente en las comparaciones que afectan negativamente a nuestra autoestima, salimos muchas veces perdiendo porque hacemos esas comparaciones. Si por ejemplo nos comparamos, pues yo qué sé, con un modelo de la pasarela Cibeles, y es que a lo mejor ella seguramente tampoco tenga una autoestima desorbitante, ¿vale? Pero si nos comparamos con modelos normativos, ¿vale? Siempre vamos a estar en desventaja. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Buscar esos modelos, rodearnos de esos modelos. Aquí os he puesto 4 pelis que hablan de la sexualidad en gente mayor, ¿vale? Y que a mí me parecen muy chulas, principalmente porque la hablan sin tapujos. O sea, normalmente, ¿cuánta gente mayor desnuda veis en las películas? Muy poquitas.
¿vale? Entonces sí que es verdad que estas pelis, hay más, pero bueno, a mí estas son mis favoritas, hablan de eso. En concreto, por ejemplo, la de La vida empieza hoy, la de La cama y la del séptimo cielo, esas pelis sí que en concreto hablan más de sexualidad, ¿vale? Entonces, también os digo, si os queréis echar unas risas, La vida empieza hoy, y si de verdad quieres. Y si no queréis tantas risas, pues los otros dos a lo mejor son un poco más de drama. Yo aviso, ¿vale? Así que eso. Entonces, en resumen, pues lo que estábamos hablando así un poquito y muy rápidamente, que hay muchos factores que afectan a la sexualidad y que es importante detectarlos. Y desde esa visión también nuestra personal, reclamar que esto no siga siendo así, ¿vale? Es decir, que hayan recursos, que se busquen esos recursos y que se reclamen, ¿vale? Y también tener la idea de que la sexualidad no es solo coito, no es lo mismo siempre, es muy amplia, hay muchas herramientas, hay muchísimo que trabajar, hay muchísimas maneras de hacer crecer la sexualidad y que no solo implica una sola cosa, implica conocernos, implica ser amables con nosotros mismos, implica trabajar ese bienestar desde este aspecto de nuestra vida, ¿vale? Y nada, pues muchas gracias por escucharme.